Hola, vamos a presentar en este vídeo algunas ideas sobre dinámica medioambiental. Comenzamos planteando el concepto de equilibrios ambientales. En economía hemos estudiado, de hecho, a lo largo de este curso, el concepto de equilibrio y los procesos por los cuales se llega a determinados equilibrios, que implican esos equilibrios. Bueno, desde la perspectiva medioambiental podemos considerar que tanto un medio ambiente sano y sostenible como un medio ambiente degradado pueden considerarse como puntos de equilibrio, ¿no? El movimiento de uno a otro se puede conocer como un proceso de desequilibrio y este proceso puede ser rápido debido a que existan efectos de retroalimentación positivos, como veíamos al principio, y que profundizaremos ahora un poco más. Estudiaremos ahora en este proceso y para eso vamos a emplear un concepto clave que es el concepto de punto de inflexión. Se trata de un equilibrio inestable que está en el límite entre dos regiones diferentes, caracterizadas por distintos movimientos en alguna de las variables. Entonces, si alguna variable toma un valor en un lado del punto de inflexión, se moverá en una dirección diferente a la que se moverá si sitúa esta variable en el otro lado del punto de inflexión. Aplicado al medio ambiente, podemos considerar el concepto de punto de inflexión medioambiental como un punto en el cual, en un lado previo a ese punto, el proceso de degradación medioambiental está limitado, mientras que después de sobrepasar ese punto de inflexión medioambiental, se llegaría a un proceso de degradación sin retorno. Aplicamos ahora este concepto a través del ejemplo del océano en el Ártico, porque existe evidencia de que la superficie helada en el Ártico se ha ido disminuyendo año a año en los últimos años, ¿no? Este gráfico representa desde 1935 hasta mediados de la década de los 2000 una fuerte disminución en el hielo del Ártico, ¿no? Y las fotografías satelitales muestran la misma evidencia. Esto nos puede, digamos, aplicando el concepto de equilibrio, podríamos considerar que hay dos posibles equilibrios estables, un equilibrio con extensas superficies de hielo y otro con veranos sin mares helados. ¿Cómo podemos observar esto? En la izquierda, un equilibrio, digamos, positivo en términos medioambientales, o bueno, es aquel con aguas heladas, en el que situaciones de bajas temperaturas están asociadas a tener mares helados en verano y a su vez inciden esta mayor superficie de hielo en verano o influyen en que se refleje la radiación solar y por lo tanto no sea absorbida por la Tierra, y eso permite mantener bajas temperaturas que a su vez mantienen mares helados en verano y así sucesivamente en este círculo de la izquierda. En la derecha representamos otro equilibrio, que es un equilibrio perjudicial para el medio ambiente, es un equilibrio malo en el sentido de que tiene pocas aguas heladas en el Ártico. Situaciones con altas temperaturas van a derivar en mares sin hielo en verano, con lo cual en vez de reflejarse la radiación se absorberá y esto llevará a más altas temperaturas, a su vez a mares con menos cantidad de hielo, mayor absorción de la radiación solar y por lo tanto continuar ese círculo vicioso en el otro equilibrio, ¿no? Es importante tener en cuenta que previo a la existencia de nuestra especie sobre el planeta Tierra, incluso antes de que incluso después de que nuestra especie apareciera, pero antes de que empezáramos a tener efectos significativos en el medio ambiente estaba en constante cambio de forma natural a través de procesos físicos y químicos, ¿no? Durante decenas de miles de años el planeta alternó periodos con temperaturas frías con otros periodos en los que experimentó calentamiento global. El tema es que la actividad humana ha incidido en esta dinámica y ha modificado esta dinámica. Y podemos considerar que hay un nivel de deterioro de la biosfera que, si es sobrepasado, va a poner en marcha o puede poner en marcha procesos difícilmente reversibles de destrucción, ¿no? Lo que consideramos o definíamos antes como puntos de inflexión. Los responsables de elaborar las políticas es importante que ideen medidas o que implementen medidas que puedan garantizar que no se superen estos puntos de inflexión, porque como hemos visto, o vamos a ver ahora mejor dicho, estos puntos de inflexión pueden derivar cambian la dinámica, ¿no? hacia un equilibrio perverso, ¿no? Por lo tanto, una política prudente podría ser aquella que otorga un valor especialmente elevado a la reducción de la probabilidad, a que no exista o se minimice la probabilidad de llegar a un resultado desastroso. Aunque esto sea muy costoso en términos de otros objetivos, este enfoque, en definitiva, es recomendable cuando hay una gran incertidumbre acerca de las condiciones en las que se produce el resultado desastroso. En particular, cuando hay incertidumbre acerca de dónde o cuán lejos estamos del punto de inflexión.
Vamos a modelizar esto a través de lo que se conoce como una curva de dinámica ambiental. En esta lo que representamos en dos ejes, en el eje, vamos a utilizar, recordemos el ejemplo del hielo en el Ártico, el hielo marino en el periodo T y el hielo marino en el periodo T+1 en el eje vertical. La recta de 45 grados representa un medio ambiente que no cambia, es decir, la misma cantidad de hielo marino en el periodo T que en el periodo T+1. Y los puntos donde la curva cruza la línea de 45 grados, por lo tanto, son equilibrios, porque la superficie de hielo es constante, va a ser la misma en el año T que en el año T+1. Observamos en esta curva de dinámica ambiental que hay dos equilibrios estables, son los delimitados por el punto B y este punto de aquí, ¿no? En el primero de ellos, en el punto B, es un equilibrio con alta cantidad de hielo, es decir, que sería como el gráfico de la izquierda que veíamos antes. En el de la izquierda hay poco hielo en el año T y por lo tanto poco hielo en el año T+1. Y representamos a través del punto A este punto de inflexión. Para entender un poco mejor el funcionamiento o la dinámica, la lógica de la curva, pensemos que estamos con una cantidad de hielo en el periodo T delimitada por este punto que estoy marcando. Esto significaría que en el año T+1 tendríamos una cantidad de hielo algo superior, ¿no? Bueno, más o menos aquí, y que podríamos representar, si queremos, en términos de este año, y ver cuánto aumentaría la cantidad de hielo en del año T al año T+1, lo podríamos observar aquí, ¿verdad? Esto significaría que si quisiéramos ver cuántos hay en el año T+2, podríamos trasladarlo a través de la curva de dinámica ambiental, observar esta cantidad de hielo, que en términos del siguiente año, el incremento sería de esto, bueno, están viendo las rectas más o menos, pero ustedes lo entienden bien seguro. Y en definitiva podríamos ir desplazándonos a través de esta suerte de movimiento escalonado hasta llegar a este punto de equilibrio B, un equilibrio positivo. Decíamos antes, cuando definíamos el punto de inflexión, si nos situamos a la derecha de ese punto de inflexión, la variable, en este caso la variable de cantidad de hielo, se comporta de una forma, en la que va aumentando la cantidad de hielo hasta llegar a un nuevo punto de equilibrio positivo. En cambio, si estuviéramos a la izquierda del equilibrio, perdón, del punto de inflexión, este punto de inflexión, el comportamiento sería análogo, pero en la otra dirección, y nos estaríamos moviendo, reduciendo progresivamente la cantidad de hielo hasta llegar a un equilibrio perverso, como veíamos anteriormente. ¿Qué sucede con esta curva de cambio ambiental, de dinámica ambiental en relación con el cambio climático? Bueno, pues que un clima más cálido va a influir de dos maneras. Por una manera que es de alguna forma gradual y otra manera que es más precipitada y catastrófica. En primer lugar, porque va a llevar al sistema hacia un punto de inflexión, corriendo la curva, como vamos a ver ahora, hacia abajo. Y en segundo lugar, porque el equilibrio con veranos con mucho hielo, el equilibrio B, el que estaba arriba del todo, podría llegar a acabar, podría terminar desapareciendo, ¿no? La bajada en la curva no solo llevará a un equilibrio virtuoso hacia abajo, sino que además va a desplazar hacia arriba el punto de inflexión. Y esto va a ampliar la zona de posible colapso, la zona de posible paso hacia una dinámica hacia un círculo vicioso, ¿no? Donde se va reduciendo la cantidad de hielo. Lo podemos representar de esta forma en nuestro modelo, como la influencia del cambio climático con un clima más cálido va a implicar que para cualquier cantidad de hielo marino este año, la cantidad que habrá el próximo año será menor y por lo tanto toda la curva se desplaza hacia abajo. Ahora el equilibrio B pasaría de alguna forma el análogo, ¿no? En el que hay el máximo cantidad de hielo marino persistentemente se sitúa más abajo. Y además, no solamente eso, sino que el punto de inflexión se desplaza hacia arriba. Esto, como vemos, la distancia entre el equilibrio positivo y el punto de inflexión se ve reducida. Decíamos también anteriormente que no solo eso, aparte del cambio progresivo, el cambio climático puede llevar a un colapso en el sistema y equilibrio con verano sin hielo, porque a partir de un nivel de calentamiento determinado la curva podría desplazarse tanto que no existiese un equilibrio estable alto, es decir, que estos puntos que teníamos antes llegaran a desaparecer y por lo tanto que el punto de inflexión Z también desapareciera y el sistema estuviera permanentemente bloqueado en un estado inestable sin hielo marino en el Ártico. En definitiva, esto implica y está asociado con lo que se conoce como políticas prudenciales para afrontar el cambio climático, porque en presencia de puntos de inflexión, que además se desconoce exactamente cuál es el lugar en el que nos encontremos, o la distancia a la que nos encontramos de esos puntos de inflexión, las
políticas prudenciales deben ser adoptadas para reducir el riesgo de cruzarlos, ¿no? Cuanto más cerca estemos de un punto de inflexión, mayor va a ser la probabilidad de cruzarlo, y sin saber que nos encontramos en un nivel de degradación imposible de revertir, ¿no? Además, hay que tener en cuenta otro concepto importante, que es el de los límites planetarios, que están definidos por variables ambientales de diferente tipo, ¿no? Relacionadas con la biodiversidad, etcétera, y que son relevantes, y sus niveles nos van a decir o nos van a indicar cuáles son los niveles que los científicos consideran que nos mantienen suficientemente alejados de estos puntos de inflexión, ¿no? Una política prudencial podría implicar, de alguna forma, respetar esos límites planetarios. A menudo no tenemos certeza del estado del medio ambiente, tenemos algunos indicadores, pero no tenemos certeza absoluta de ese estado, ¿no? Y tampoco tenemos certeza de la efectividad de las políticas que estamos llevando a cabo, las políticas como los impuestos a las emisiones o los límites a la cantidad de emisiones. En estos casos, estas políticas de topes y comercio, de límites máximos y comercio que hemos visto anteriormente, parecen ser políticas particularmente prudentes. ¿Por qué? Porque garantizan un nivel de emisiones máximo. Establecen un límite y dicen, bueno, independientemente de las decisiones de los actores, de las empresas privadas, nosotros queremos establecer este límite máximo de emisiones. Vamos a cerrar aquí este vídeo, y en el siguiente y último vídeo reflexionaremos sobre las complicaciones y dificultades para implementar las políticas ambientales, especialmente a escala global.